Mi saludo nuevamente en este mes de octubre, casi finalizando, a todos ustedes con el sabor del café que solemos tomar para iniciar este programa Café Espiritual. Quiero comentar con ustedes esta vez sobre la encíclica reciente del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad. Pero me voy a referir solamente a un número. Son 287 números que tiene esta encíclica. De esos 287 escogí uno. Me llamó muchísimo la atención porque nos sugiere, nos invita a la actitud abierta, actitud receptiva hacia los demás. Está encuadrada dentro del capítulo primero, que tiene el título Las sombras de un mundo cerrado. Por eso el Papa habla de actitud receptiva. Esto está tomado de un film al Papa Francisco llamado Un hombre de palabra, la esperanza es un mensaje universal. Y en este número 48, que es el que me llama la atención para leerles a ustedes y comentarles, entonces nos coloca el paradigma, el modelo de la actitud receptiva hacia los demás. Con el verbo escuchar. El texto dice lo siguiente, pongamos la atención. El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. No hay que perder la capacidad de escucha. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Entonces, es muy claro este número, pero muy diciente en cuanto a lo que el Papa nos pide. No hay que perder la capacidad de escucha. Entonces, el sentarse a escuchar a otro es un modelo de actitud receptiva para superar el egoísmo, el narcisismo, que es el solo mirarse a sí mismo. Y entonces, abierto de una manera especial hacia el otro, le presta atención, lo acoge, lo recibe. Eso es como un primer aspecto de este número 48. Son 5 aspectos. El segundo es que el Papa dice que el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. No quiere oír. Solo nos queremos escuchar a nosotros mismos. Entonces, de esa manera, como lo dice el título del capítulo primero, las sombras de un mundo cerrado que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Esas sombras hunden a la humanidad en confusión, soledad y vacío. Entonces, no hay que perder la capacidad de escucha. Ojalá la tuviéramos todos. Qué importante es la capacidad de escucha en la familia, en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en la misma iglesia, en los consejos pastorales, en todo lo que hay organizado en la parroquia para adelantar la misión de la evangelización. Termina este número hablando de 4 voces que hay que escuchar según San Francisco. Primero,
San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios. ¿Qué tal vivir sin escuchar la voz de Dios? Sin escuchar la palabra de Dios, sin escuchar la revelación, sin escuchar el magisterio de la iglesia, si somos discípulos misioneros, bautizados, sin escuchar la voz de la conciencia, bien formada, la conciencia y la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios hay que escucharla. La voz del pobre. En el Evangelio de San Mateo, en la parábola del juicio final, se nos habla de que el amor es el que se premia, y entonces el amor son las obras de misericordia. Y entre las obras de misericordia está el auxiliar, el ayudar, el ser solidario con los pobres, con los que no tienen, con los marginados. Escuchar su voz, que es la voz que se silencia hoy en el mundo, porque se escucha la voz de los poderosos y de los que tienen. Tercero, hay que escuchar, dice San Francisco, la voz del enfermo. Sus heridas, sus sufrimientos, son los sufrimientos de Cristo en la cruz, son las llagas de su cuerpo muerto, fallecido, pero que después, redimidas con la resurrección, se convierten en llagas gloriosas. Por eso también al enfermo hay que propiciarle todo lo necesario para que, y más, tenemos muchas oportunidades en este tiempo de la pandemia. Y escuchar la voz de la naturaleza. Ya Papa Francisco suficientemente no se cansa de repetir, de escuchar la voz de la naturaleza, como San Francisco, en la encíclica que él nos puso sobre la casa común. Entonces, termina el Santo Padre este número, que yo los invito a mirar con mucha reflexión, que la semilla de San Francisco, esta semilla de la actitud receptiva, de la capacidad de escucha, crezca en tantos corazones. Con ustedes y con las enseñanzas del Papa Francisco, entonces termino este saludo y con la bendición les deseo lo mejor de lo mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca